Buenos días. Vamos entonces a continuar con nuestra segunda parte del módulo. En los primeros videos vimos entonces un poco lo que tiene que ver con la importancia del sistema de incretinas endógenas, la importancia que tiene la presencia de glucosa intestinal sobre la secreción de péptidos intestinales, sobre todo el GIP y el GLP-1, como grandes estimuladores de la secreción de insulina, potenciadores de la secreción de insulina ante la presencia de glucosa intestinal y que forman parte del famoso octeto ominoso relacionado con la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2. Vimos que los diabéticos tipo 2 tenían dentro de los defectos niveles bajos de GLP-1 y de GIP, y entonces esto se volvía un target terapéutico interesante en el paciente diabético. Vimos que el GLP-1 endógeno, la desventaja que tenía para utilizarlo farmacológicamente era su corta vida media. Rápidamente, una vez que el GLP-1 endógeno era liberado, se unía al receptor, potenciaba la secreción de insulina ante presencia de glucosa, pero rápidamente por acción de la DPP4 era inactivado, por lo tanto su vida media era de minutos. Entonces, a partir de aquí, como uno de los targets terapéuticos interesantes, el paciente diabético tipo 2, se empezó a investigar para ver cómo hacer para potenciar este efecto de las incretinas endógenas con fármacos que sean incretin miméticos, o sea, que mimeticen la acción de las incretinas endógenas en forma modulada mediante fármacos. A partir de este conocimiento científico y de la necesidad de un desarrollo farmacológico, se empieza a investigar y se descubre que en la saliva de un lagarto, el monstruo de Gila, había una sustancia con una estructura aminosídica muy similar al GLP-1 endógeno, pero que era resistente a la acción de las DPP4. Por lo tanto, a partir de este hallazgo de esta sustancia, que era la exendina 4, se empieza a desarrollar una molécula sintética con una estructura aminosídica similar, pero que al cambiar ciertas bases de aminoácidos logra hacerse resistente a la DPP4 porque cambia el sitio de unión habitual de la DPP4 al GLP-1 endógeno. A partir de esto se desarrolla entonces el primer análogo sintético del GLP-1 para uso en la práctica, y a partir de ahí entonces se empieza a desarrollar la estrategia de usar incretin miméticos, fármacos que mimeticen la acción de las incretinas endógenas en terapéutica de la diabetes tipo 2. En cuanto al primer análogo sintético, que es el exenatide, como dijimos recién, en realidad mimetiza las acciones fisiológicas propias del GLP-1 endógeno. Lo que va a hacer es potenciar la secreción de insulina ante presencia de glucosa, de una manera glucosa dependiente, va a restablecer la primera fase de secreción insulínica, muy importante, como sabemos, en el paciente diabético, va a reducir la secreción postprandial de glucagón, también alterada en los pacientes diabéticos tipo 2, va a enlentecer el vaciado gástrico. Este enlentecimiento del vaciamiento gástrico va a tener implicancias tanto en los efectos colaterales como en uno de los efectos favorables, que es el descenso de peso, ya lo veremos después. Va a generar a nivel del sistema nervioso central una disminución del apetito, que va a influir también en el descenso de peso. Y como vamos a ver después, hay algunas publicaciones científicas, algunos datos que muestran que podría tener un efecto protector sobre la célula beta pancreática. En cuanto a la eficacia clínica del exenatide, en los diferentes trabajos que se han desarrollado con exenatide, el exenatide se utiliza por vía subcutánea. Hay dos formas farmacéuticas, una de liberación inmediata que se utiliza 2 veces por día y otra de liberación prolongada que se puede administrar 1 vez por semana. En los diferentes trabajos en pacientes diabéticos tipo 2 que se han realizado, tanto en combinación con metformina como en tratados con sulfonilureas, se vio que genera una reducción de la hemoglobina glicosilada que ronda como promedio el 1%, hay trabajos que han llegado al 1,5%, pero es esperable que con el uso del exenatide estemos rondando un descenso de la hemoglobina glicosilada promedio de 1 a 1,2%, que en terapéutica es un valor que terapéuticamente
es relevante, por lo tanto son efectivos en el descenso de la hemoglobina glicosilada en los diabéticos. El otro efecto terapéutico que tenemos también favorable con este grupo de análogos sintéticos es el descenso de peso. Se ha visto que en los diferentes trabajos hay descenso de peso como promedio de 2,8 kg, 3 kilos de peso, que inclusive en los trabajos más prolongados a 3 años sigue el descenso de peso y algunos trabajos muestran descenso hasta 5 kilos de peso. Muy importante en el paciente diabético porque, como todos sabemos, el diabético tipo 2 en el 80% es obeso. Por lo tanto, el descenso de peso va a contribuir a facilitar el control metabólico en el paciente diabético tipo 2 y aparte, como sabemos bien, otros hipoglucemiantes orales como son las sulfonilureas, las glitazonas o las glinidas tienen como efecto colateral aumento de peso, por lo tanto es un perfil de los análogos interesante en el paciente diabético tipo 2 obeso. Este descenso de peso aparentemente estaría generado por dos mecanismos, uno relacionado con el efecto propio sobre el vaciamiento gástrico, que genera saciedad temprana, náuseas y vómitos como efecto colateral, como después vamos a ver, que disminuyen la ingesta por la intolerancia inicial digestiva que genera, favorece el descenso de peso, y por otro lado el efecto central, que como decíamos tiene el GLP-1 endógeno con disminución del apetito, también contribuye a este efecto sobre una disminución en el peso que se nota en el paciente tratado con análogos del GLP-1 endógeno. En cuanto a los efectos colaterales, a la seguridad en el uso, el efecto colateral más importante, como mencionamos recién, es la intolerancia digestiva, náuseas y vómitos que se presentan en un porcentaje muy importante de los pacientes. Las náuseas se presentan casi en un 60% de los pacientes relacionados con este efecto sobre el vaciamiento gástrico. Los vómitos también en un porcentaje importante de pacientes que hasta un 8 o un 10% pueden llegar a discontinuar el tratamiento por este efecto colateral. Efecto colateral que sabemos que va a pasar, que tiene que ver con el efecto fisiológico propio del GLP-1 endógeno y por lo tanto que se puede manejar si uno le advierte al paciente que esto va a pasar, titulando las dosis en forma gradual, dando eventualmente alguna estrategia de prevención con algún antiemético, porque este efecto colateral de náuseas y vómitos va disminuyendo francamente con el uso, el pasaje del tiempo en el uso del análogo sintético. Por lo tanto, estar atento y avisar al paciente, armar una estrategia para tratar de disminuir la incidencia de náuseas y saber que con el tiempo va a disminuir el efecto colateral. El otro efecto colateral que uno habitualmente tiene como precaución en los pacientes diabéticos tratados con hipoglucemia antes es la hipoglucemia, que a diferencia de lo que son las sulfonilureas y pueden ser, por ejemplo, la repaglinida, que hay casos de hipoglucemia y que en el paciente, sobre todo más añoso, son realmente un tema a tener en cuenta, un tema relevante y preocupante. Con los análogos sintéticos no se han visto casos de hipoglucemia en los trabajos científicos comparados contra placebo. La incidencia de hipoglucemia es similar al placebo, básicamente porque lo que van a hacer es estimular, potenciar la liberación de insulina endógena. Por lo tanto, es casi inexistente la aparición de hipoglucemias en pacientes tratados con análogos sintéticos. Sí se han visto casos de hipoglucemia en pacientes tratados juntamente con sulfonilureas, probablemente por el efecto hipoglucemiante propio de la sulfonilurea y no por el análogo sintético. El otro efecto colateral que se ha visto es los casos de pancreatitis aguda, casos de pancreatitis aguda que se han visto con el exenatide, el liraglutide, que después vamos a ver que es el otro análogo sintético, y también con los inhibidores de DPP-4, o sea, con los incretin miméticos. Pancreatitis que se han observado, como decía, con todas las moléculas de incretin miméticos. Pancreatitis que inicialmente se creía que tenía que ver con alguna acción propia del GLP sobre las células pancreáticas. Posteriormente, la revisión que se han hecho en los últimos años, la FDA, de los datos de los trabajos clínicos que ha habido, se ha visto que la incidencia de pancreatitis en realidad no está claramente relacionada con el uso de incretin mimético y no es muy diferente al placebo, pero sí hay alguna pequeña incidencia mayor. Hasta que esto se termine de elucidar del todo, si bien hoy en día la información científica parecería decir que no son responsables de los casos de pancreatitis, igualmente hay que estar atento. Si el paciente tiene algún síntoma de pancreatitis, dolor abdominal, fiebre, vómitos, tenerlo en cuenta, estar atento hasta esta posibilidad y descartar una pancreatitis si el paciente está tratado con un análogo sintético o, como vamos a ver después también, con un inhibidor de la DPP-4. El otro análogo
que tenemos sintético es el liraglutide que en cuanto a sus características farmacológicas de acción y de eficacia es similar al exenatide, la diferencia es más farmacocinética, por una formulación farmacéutica está unido a albúmina, tiene una vida media un poco más prolongada, por lo tanto se administra una sola vez por día. Liraglutide en cuanto a la eficacia también desciende el 1% más o menos la hemoglobina glicosilada, los efectos colaterales son los mismos. Una alerta por ahí de seguridad que ha habido en un momento con el uso del liraglutide es la aparición de ciertos casos, sobre todo en animales, en ratas, de cánceres de tiroides asociados a células C tiroideas. Esto, si bien genera una alarma, claramente en humanos no se ha visto. Como hay una diferencia en la histología de la glándula tiroides de la rata en relación al hombre, la expresión de la DPP4 y de la GLP1 es diferente. Parecería ser que no está tan claro que la aparición de ciertos cánceres de tiroides esté claramente asociado al uso del liraglutide o de los análogos, y tampoco en humanos esto se ha visto. Igualmente, ante esta posibilidad, se recomienda que en pacientes con antecedentes de cáncer de tiroides, familiares o síndromes familiares endocrinos de cáncer, preferentemente, hasta que esto se aclare un poco más, uno debería tratar de evitarlo. Si bien la información a hoy es que en el humano esto parecería no verse. Otro dato importante, también, como les decía previamente, con el uso de análogos sintéticos, es el efecto aparentemente protector que tendrían sobre la masa de célula beta pancreática. Como podemos ver en la diapositiva, todos sabemos que en el diabético tipo 2, con el paso de los años, a medida que avanza la evolución de la enfermedad desde el diagnóstico, va perdiendo masa de células beta, va perdiendo capacidad insulínica, de secreción de insulina, por lo tanto en algún momento la gran mayoría de los diabéticos tipo 2 llega a la necesidad de insulinización. La posibilidad de tener una estrategia farmacológica que genere protección de esta masa de células beta funcionantes y retrasar la pérdida de células beta, retrasaría la necesidad de insulinización, por lo tanto sería, interesante como para agregar un factor adicional al tratamiento farmacológico. Se ha visto que esta disminución de las masas de célula beta pancreática funcionante tiene que ver en forma importante con una apoptosis de células beta pancreáticas que es mayor a la neogénesis de células beta. Por lo tanto, hay un balance negativo de mucha apoptosis de células beta y de poca neogénesis de células beta. Por eso se pierde masa de célula beta funcionante. Se ha visto que aparentemente uno de los factores endógenos fisiológicos más importantes en mantener la proliferación de células beta, la neogénesis de células beta, tendría que ver con la acción del GLP1 endógeno. Entonces, a partir de esto se hicieron trabajos en animales donde se midió la masa de células beta pancreáticas funcionantes, se les dio agonista del GLP1, se trataron y se vio que en las ratas tratadas con agonista del GLP1 endógeno aumentaba las células beta pancreáticas, la masa de células beta pancreáticas aumentaba en los animales tratados. Fundamentalmente, ¿por qué? Como podrán ver en la diapositiva, porque aumentaba la neogénesis, la proliferación de células beta pancreáticas, y disminuía la apoptosis de células beta pancreáticas. Entonces esto generaba un balance positivo con mayor generación de células beta pancreáticas y menos apoptosis, por lo tanto mayor masa de célula beta funcionante. Ahora, si bien estos datos son interesantes, son datos en animales, no se han todavía comprobado claramente en humanos, parecería que podría haber un efecto favorable sobre la protección de la masa de células beta funcionantes, pero todavía no hay datos en humanos y sobre todo a largo plazo para poder afirmar con seguridad esto. ¿Cuáles son las contras del uso de los análogos? Básicamente una es que son de administración subcutánea, ya para un tratamiento crónico como es el paciente diabético tipo 2, es una contra. La segunda contra que podría tener eventualmente es el tema de la intolerancia digestiva, pero que se puede manejar perfectamente haciendo una estrategia de prevención y aplicándole al paciente que eso va a disminuir. Algunos riesgos aislados de pancreatitis que uno puede tener en cuenta, pero eso, como dijimos, con los datos científicos de los últimos años parecería ser no tan relevante. Y bueno, los datos de seguridad a largo plazo y sobre todo de disminución de las complicaciones cardiovasculares, las micro y macrovasculares, todavía no hay datos científicos fuertes de protección cardiovascular a largo plazo. ¿Cuáles son los datos favorables? Fundamentalmente que son muy efectivos,
No producen hipoglucemia, eso es muy interesante en los pacientes, sobre todo los pacientes más añosos, y que producen descenso de peso, y en el paciente obeso diabético ese es un factor importante a tener en cuenta porque muchas veces nos ayuda en facilitar el control metabólico del paciente diabético tipo 2. Hasta acá entonces tenemos un poco lo que son los análogos sintéticos. Hoy en día, si bien hay otros análogos que están en experimentación y probablemente próximamente estarán entre nosotros, los que tenemos disponibles en Argentina, liraglutide y exenatide. El siguiente grupo de fármacos incretin miméticos dijimos que las estrategias eran análogos sintéticos que mimeticen específicamente la acción del GLP-1 endógeno o alguna estrategia farmacológica que lo que haga es prolongar la vida media del GLP-1 fisiológico endógeno. Habíamos dicho que la vida media era muy corta del GLP-1 endógeno, básicamente por la acción de la ADPP4 que rápidamente lo degradaba. Entonces la estrategia que se desarrolló es generar fármacos que sean antagonistas, bloqueantes de la enzima que degrada el GLP-1 endógeno, que es la ADPP4. Por eso el otro grupo de fármacos incretin mimético son los bloqueantes de la ADPP4. Dentro de los bloqueantes de la ADPP4, ¿cómo actúan? Básicamente, como lo explicamos recién, lo que van a hacer es, se van a unir a la ADPP4, la van a inhibir. Al inhibirse la ADPP4, lo que van a hacer es evitar la degradación del GLP-1 endógeno, por lo tanto, mayor vida media del GLP-1 endógeno, mayor acción fisiológica de esta incretina fisiológica liberada ante la presencia de glucosa intestinal. Hay muchos inhibidores de ADPP4 disponibles en el mundo. En Argentina tenemos por ahora 4, sitagliptina, sasagliptina, vildagliptina y linagliptina. Son los 4 inhibidores de la ADPP4 disponibles en Argentina. A diferencia de los análogos sintéticos que se administraban por vía subcutánea, estos se administran por vía oral. Gran ventaja para el manejo del paciente crónico, como es el paciente diabético, donde no se tiene que estar pinchando para administrarse la medicación, sino que lo podemos poner junto con el resto de los fármacos por vía oral que utilizamos en este paciente. Por lo tanto, se han convertido en uno de los grupos farmacológicos que cada vez se están estableciendo más como tratamiento de la diabetes tipo 2, básicamente por esto y por algunas características que vamos a comentar. Dentro de los fármacos específicos, las acciones que van a tener farmacológicas son similares. Si bien van a producir un retraso del vaciamiento gástrico, no es tan marcado como son los análogos sintéticos, por lo tanto, en general no generan esta intolerancia digestiva que sí se veía con los análogos. La tolerancia digestiva es buena porque la potencia sobre la inhibición del vaciamiento gástrico es mucho menor. Van a también restablecer esta primera fase de secreción insulínica, ayudan a restablecerla. Generan descensos de la hemoglobina glicosilada que son menores a los análogos, que rondan alrededor del 0,6%. La eficacia en descenso de la hemoglobina glicosilada de los inhibidores de la ADPP4 ronda como promedio el 0,6, 0,8%, si bien están más cercanos a la mayoría al 0,6%. No producen descenso de peso, pero sí también favorablemente, a diferencia de las sulfonilureas y de las glinidas y las glitazonas, no generan aumento de peso, sino que tienen un efecto neutro sobre el peso. Eso también es favorable, sobre todo para los pacientes obesos. Van a producir, también hay casos reportados de pancreatitis para la mayoría del grupo, pero como dije antes, las últimas revisiones parecerían no tener una clara relación con el uso del fármaco, pero hay casos. Y se han estudiado tanto en monoterapia como en combinación con sulfonilureas, con metformina y con glitazonas. En cuanto a la eficacia, entonces dijimos que rondan el 0,6%, y en cuanto a los efectos colaterales, la seguridad, son drogas realmente, digamos, que son seguras, no generan hipoglucemias, por lo mismo que decíamos antes de los análogos, como van a fundamentalmente potenciar el efecto del GLP-1 endógeno. En los estudios clínicos, digamos, ya sea asociadas con metformina o monoterapia, no ha habido casos de hipoglucemia, son similares a placebo. Sí, cuando se combinan con sulfonilureas, por lo mismo, probablemente por el efecto propio hipoglucemiante de la sulfonilurea. Los efectos colaterales que se han visto básicamente son menores. Ha habido algunos casos de rinofaringitis relacionados probablemente
Alguna teoría tiene que ver con que la DPP-4 intervendría en algún fenómeno de tipo regulatorio inmune para vía aérea, pero la realidad es que se toleran bien, son drogas bien toleradas. Sí ha habido casos por ahí, algunos aislados de pancreatitis, sobre todo con sitagliptina, es la que más se han visto. Los casos de pancreatitis con sitagliptina, en el 50% de las veces ha habido factores de riesgo para pancreatitis asociados, ya sea litiasis vesicular, hipertrigliceridemia. También, lo mismo que decíamos con los análogos, uno tiene que estar atento a la posibilidad de aparición de pancreatitis con cualquiera de ellos. Si aparece dolor abdominal, fiebre, vómitos, descartarla. Si bien parecería ser un efecto colateral que no es tan relevante como inicialmente parecía con el uso de este tipo de fármacos, tenerla en cuenta. Había en algún momento alguna duda de la seguridad cardiovascular de los DPP-4, los inhibidores de la DPP-4. La realidad es que se han hecho revisiones, la FDA ha hecho algunas revisiones. Parecería que no hay, digamos, realmente riesgos cardiovasculares con el uso. Hay pareciera cierta tendencia por ahí en algunos pacientes a que haya un poco de mayor incidencia de insuficiencia cardíaca, pero que no está claramente asociada. La seguridad cardiovascular de la revisión que se ha hecho la FDA hace poco, la seguridad cardiovascular de los inhibidores de DPP-4 y de los incretin miméticos parece ser buena. No ha habido, digamos, casos de efectos colaterales cardiovasculares relacionados a su uso, por lo tanto parecería ese no ser un problema. Sí, a lo mismo que los análogos, todavía, digamos, no hay datos duros de disminución de la mortalidad cardiovascular a largo plazo, o sea, sobre el beneficio, sobre la morbimortalidad cardiovascular a largo plazo, y todavía, digamos, la experiencia, digamos, si bien ya llevan varios años, todavía no es muy larga la experiencia con este tipo de fármacos. En cuanto a las moléculas propiamente dichas, dijimos, la sitagliptina tal vez es la que más casos de pancreatitis tiene registrados, se administra por vía oral, la mayoría de ellas se administran 1 o 2 dosis por día. Todas en general, ya les digo, van a tener una buena tolerancia, no es una preocupación el efecto adverso gastrointestinal como sí lo es con los análogos. Muchas de ellas, la gran mayoría, salvo linagliptina, se eliminan por vía renal, por lo tanto la mayoría de ellas o hay que ajustar la dosis en insuficiencia renal o en insuficiencia renal moderada severa no se recomiendan. Tal vez la única que sí tendría cierta uso o sería recomendable en pacientes con insuficiencia renal es linagliptina, probablemente porque tiene una eliminación mixta por vía biliar y menos por vía renal. El resto, en insuficiencia renal moderada grave, preferentemente se recomienda no usarlas y sí hay que ajustar la dosis en pacientes con insuficiencia renal. En el caso de la saxagliptina se administra una sola vez por día, la dosis habitual son 5 miligramos en una sola dosis diaria. Lo que se recomienda, como se metaboliza por el citocromo 3A4 en pacientes que están utilizando inhibidores fuertes del citocromo 3A4, como puede ser los inhibidores de proteasa, como puede ser ketoconazol, o a veces inclusive en algunos inhibidores más moderados, como puede ser el fluconazol o el itraconazol, ver si no es necesario por ahí reducir la dosis a 2,5 cuando lo estamos utilizando con inhibidores potentes del citocromo P450. Como les dije, todas efectos neutros sobre el peso, así que eso no va a ser un problema en el paciente diabético tipo 2. Y el descenso esperable es 0,6%, 0,8% como máximo. ¿En quiénes podríamos utilizar este tipo de incretin miméticos? Los análogos del GLP-1, fundamentalmente en los pacientes que no tienen, pacientes obesos, obesos mórbidos o con obesidad importante, en los cuales no tengo control metabólico con hipoglucemiantes clásicos, en los que el descenso de peso, el querer generar un descenso de peso es un objetivo terapéutico importante para control metabólico, entonces en eso habitualmente uno puede utilizar un análogo. No son de primera línea los análogos sintéticos, fundamentalmente por esto de la administración subcutánea. Pero si en un paciente que está con metformina, que no logra el objetivo terapéutico, en el que yo por ahí le agrego alguna otra segunda droga y no tengo respuesta terapéutica, lo puedo agregar como tercera, o el paciente que está con metformina, lo quiero hacer bajar de peso y a pesar de eso acepta la posibilidad de utilizar por vía subcutánea y quiero tener el efecto sobre el peso para que el paciente controle mejor
descendiendo de peso su perfil metabólico. Los inhibidores de PP4 fundamentalmente tienen otro perfil distinto porque se administran por vía oral. Hoy en día sabemos que la metformina es la primera línea. Como segunda línea hay una gran discusión, digamos, en cuanto a qué usar en segunda línea, pero tranquilamente uno puede usar un DPP4 en segunda línea. Está dentro de lo aceptado utilizar en paciente que con metformina no llegó al objetivo terapéutico y le tengo que agregar un segundo fármaco, sobre todo si es obeso que no quiero que aumente de peso, un inhibidor de APP4 puede ser una opción válida. También puede ser una sulfonilurea como segunda opción y tercera un DPP4, también eso puede ser válido. O también puede ser como monoterapia en pacientes intolerantes a la metformina, intolerantes a las sulfonilureas, o en la que yo quiero, si es intolerante a la metformina, quiero empezar directamente con un DPP4, podría hacerlo. Está aceptado dentro de las guías, la mayoría de las guías terapéuticas internacionales. O también lo puedo usar en pacientes intolerantes a la metformina, o porque no lo toleran, o porque tienen insuficiencia renal y no lo quiero usar, siempre y cuando, en ese caso, si uso un DPP4 que lo puedo utilizar en insuficiencia renal. ¿Lo puedo asociar a una sulfonilurea? Sí, también hay trabajos de asociación con sulfonilurea. Tengan en cuenta que si lo asocio con una sulfonilurea tengo más riesgo de hipoglucemia que si lo uso en monoterapia o asociado con metformina. Ese sería el perfil de uso de un DPP4 hoy por hoy. Hasta acá entonces tenemos lo que son los incretins miméticos. Como para cerrar, digamos, vamos a hacer una comparación entre los análogos sintéticos de GLP-1 y los inhibidores de PP4. Tengamos en cuenta qué diferencias tienen uno y otro. Uno se administra por vía oral, los análogos se administran por vía subcutánea, los inhibidores de PP4 por vía oral. Los análogos generan intolerancia digestiva, náuseas, vómitos, sobre todo al principio. Los inhibidores de PP4 se toleran bien, ese efecto colateral no lo tienen. Los análogos sintéticos generan descenso de peso, como promedio 3 kilos de peso, que inclusive puede ser más en largo plazo, pero ese es el promedio. Los inhibidores de PP4 tienen efecto neutro sobre el peso. Retrasan mucho el vaciamiento gástrico los inhibidores del GLP-1, muy poco o casi nada los inhibidores de la PP4. En general, los análogos son una potencial, digamos, sustitución o alternativa a la insulina antes de llegar a la insulinización, no los inhibidores de la DPP4. Los descensos de hemoglobina glicosilada son mucho más marcados con los análogos sintéticos, 1%, 1,2% como promedio, pero ha habido casos mayores, y 0,6%, 0,8% de promedio con los inhibidores de la DPP4. Básicamente esas son las grandes diferencias. Hoy en día tal vez los inhibidores de PP4 son más un arsenal terapéutico más habitual en el uso, básicamente por la administración vía oral. Ahora vamos a continuar con el siguiente grupo de fármacos, tal vez, digamos, el más novedoso, el de última aparición. De pocos años, digamos, aquí ha habido mucha investigación en diabetes y este es uno de los grupos de fármacos recientemente incorporados, que son los inhibidores del transportador renal de sodio-glucosa de tipo 2. ¿Por qué se desarrollan estos fármacos? ¿Cómo viene el desarrollo de estos fármacos? Como vimos antes, otro de los componentes importantes que se ha visto en los últimos años que tienen que ver con la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2 es el riñón. El riñón es otro de los componentes relacionados a la aparición y el control de la diabetes del paciente diabético, porque básicamente se ha visto que el riñón, más allá de tener funciones relacionadas con la gluconeogénesis y con la regulación de glucosa, también uno de los factores más importantes tiene que ver con que es uno de los órganos que genera reabsorción de glucosa. Por lo tanto, es uno de los órganos que regula la glucosa plasmática. Todos sabemos que el riñón tiene cierto límite a partir del cual empieza a tener presencia de glucosa en orina, empieza la glucosuria. El riñón tiene una alta capacidad de reabsorción de glucosa que juega un rol muy importante en el metabolismo y en la homeostasis del paciente diabético. Sabemos que a partir de cierto nivel de glucosa plasmática, sí o sí tenemos glucosuria, y se ha visto que los pacientes diabéticos, como podrán ver en la diapositiva, se ha visto que los pacientes diabéticos tienen una sobreexpresión de ciertos transportadores de glucosa que son responsables de la reabsorción de glucosa. Nosotros hoy sabemos que existen transportadores
que reabsorben glucosa, que son los responsables de reabsorber glucosa a nivel renal, que también son los responsables de absorción de glucosa a nivel intestinal. Básicamente son los transportadores que se denominan transportadores de sodio-glucosa de tipo 1 y de tipo 2. ¿Por qué transportadores de sodio-glucosa? Porque cotransportan sodio-glucosa, ingresan sodio, ingresan glucosa, y de esta forma es uno de los mecanismos por los cuales el intestino absorbe glucosa de la luz intestinal y es uno de los mecanismos por los cuales la glucosa presente en la luz tubular se reabsorbe, es reabsorbida a nivel de los túbulos renales. Como les decía antes, se ha visto que hay dos subtipos fundamentalmente, si bien hay uno más, dos subtipos son los más importantes, el tipo 1 y el tipo 2. Se ha visto que el de tipo 1 es un transportador que tiene una característica que es de muy alta afinidad por la glucosa, pero muy baja capacidad de absorción. Sin embargo, el transportador de sodio-glucosa de tipo 2 tiene una muy baja afinidad por la glucosa, pero tiene muy alta capacidad para reabsorber glucosa. Se ha visto que en el riñón básicamente el responsable de la reabsorción de glucosa a nivel del riñón está dado por el transportador de sodio-glucosa de tipo 2. Por lo tanto, digamos, como dijimos antes, si se ha visto también que los pacientes diabéticos tienen un aumento de la expresión renal del transportador de sodio-glucosa de tipo 2 fundamentalmente porque se tiene mayor capacidad, se ha visto que también los diabéticos tipo 2 tienen transportadores de tipo GLUT2 aumentados y que tienen una capacidad mayor de reabsorción de glucosa, fundamentalmente mediado por estos dos mecanismos, un aumento de la expresión de transportadores de glucosa de tipo GLUT2, que son los que también transportan glucosa, digamos, sensan glucosa y la transportan, y los transportadores asociados al sodio de tipo 2, los transportadores de sodio-glucosa de tipo 2. Por lo tanto, también ahí surge una nueva estrategia farmacológica que era ver cómo modular esta reabsorción de glucosa a nivel renal. Si yo lograba alguna estrategia farmacológica que inhibiera esta reabsorción de glucosa a nivel renal, aumentaba la glucosuria, disminuía los niveles de glucosa y por lo tanto también disparaba mecanismos homeostáticos que hacían bajar los niveles de glucosa plasmática. A partir de esto entonces se empieza a investigar y otra vez, a partir de una sustancia presente en la naturaleza, se vio que en la corteza del manzano había una sustancia que es la floricina. La floricina en realidad ya se había visto hace muchos años que se utilizaba para ciertos experimentos porque se veía que la administración de floricina aumentaba la glucosuria. Por lo tanto, se empezó a estudiar y se dijo, bueno, ¿cuál sería el mecanismo por el cual la floricina aumentaba la glucosuria? Y se vio que en realidad la floricina era un inhibidor no selectivo del transportador de sodio-glucosa de tipo 1 y de tipo 2. Al ser un inhibidor no selectivo, inhibía tanto como su nombre lo dice, al no ser selectivo, el transportador de sodio-glucosa de tipo 1 a nivel intestinal, fundamentalmente es donde más se expresa, el tipo 1, y a nivel renal, el tipo 2. ¿Qué generaba esto? Generaba lo que se veía en la práctica, que era un aumento de la glucosuria a nivel renal por la inhibición del inhibidor del receptor transportador de sodio-glucosa de tipo 2, y a nivel intestinal tenía el efecto colateral más importante, que era al inhibir el transportador de sodio-glucosa de tipo 1 a nivel intestinal, generaba disminución de la absorción de glucosa en el lumen intestinal, por lo tanto, mayor presencia de glucosa en la luz intestinal, fermentación y diarrea. Grandes diarreas profusas que limitaban el uso de la floricina en terapéutica. Pero a partir de este conocimiento de que la floricina, sustancia natural presente, como les dije, en la corteza del manzano, tenía este efecto de disminuir la reabsorción de glucosa renal y la glucosa intestinal de absorción, se empezaron a desarrollar análogos sintéticos para tratar de inhibir al transportador, sobre todo el renal, que como les dije, el tipo 2 es el que tiene baja afinidad pero muy alta capacidad y es el responsable de la reabsorción de glucosa en la luz tubular, sobre todo los pacientes diabéticos lo tienen sobreexpresado. Se sintetizaron fármacos que sean inhibidores selectivos del transportador sodio-glucosa de tipo 2. De esta forma, ¿cómo actuaban estas drogas y cómo actúan estas drogas que hoy tenemos en terapéutica? Lo que van a hacer es inhibir al transportador sodio-glucosa de tipo 2
Por lo tanto, a nivel renal no hay reabsorción de glucosa, la glucosa filtrada queda en el túbulo renal, se elimina con la orina, ¿sí? Esto genera disminución, al haber menos reabsorción de glucosa, disminución de los niveles de glucosa plasmática, dispara mecanismos de endógenos de homeostasis que también generan disminución de los niveles de glucosa y por lo tanto van a producir efectividad clínica en los pacientes. A partir de esto se desarrollan varios compuestos. Hoy tenemos disponibles ya en terapéutica dos, la dapaglifosina y la canaglifosina. En Argentina está aprobada la dapaglifosina, está también, digamos, próximamente la canaglifosina también disponible, todavía no comercialmente, pero sí ya aprobadas por la autoridad regulatoria. Por lo tanto, es cuestión de tiempo hasta que estén disponibles para el uso terapéutico. En otros países ya se encuentran disponibles. Son fármacos que, como les dije, el mecanismo de acción está bien establecido. Ya muchos trabajos científicos publicados en los últimos tiempos, inclusive hay revisiones ya publicadas, donde se ve que también genera un descenso en la hemoglobina glicosilada que ronda el 0,6% como promedio, similar a los descensos de hemoglobina glicosilada que se han visto con los inhibidores de PP4, se administra también por vía oral. Tiene una efectividad, yo le diría moderada, de 0,6%, como les decía recién, a expensas de la eliminación de glucosa por orina. Por lo tanto, una de las cosas que generan como efecto colateral es, obviamente, aumento de la diuresis, porque el aumento de la glucosa en la orina va a generar diuresis osmótica. Uno tiene que estar presente que los pacientes van a tener mayor diuresis, por lo tanto, sobre todo en los pacientes añosos, hay que tener en cuenta que se hidraten adecuadamente para evitar la deshidratación. Van a generar como efecto colateral un aumento, tienen evidencia de un aumento de las infecciones genitourinarias, probablemente por el aumento de la presencia de la glucosa a nivel local. Eso, digamos, sabemos que la presencia de glucosa es un estímulo a veces para la aparición de infecciones locales. Infecciones urinarias o infecciones, digamos, vulvovaginales se han visto en mayor incidencia que en el placebo, como dos efectos colaterales más relevantes. Por otro lado, son bien toleradas, salvo estas tres cosas que hablamos. Por ahí tener en cuenta que va a aumentar la diuresis, por lo tanto el paciente añoso que por ahí tiene menor sensibilidad a sed, estar atento. En el momento que uno las utilice, tener que presente que se tiene que hidratar adecuadamente. Puede haber un aumento en la incidencia de infecciones genitourinarias, también a tener presente. No tiene otros efectos colaterales hoy en día conocidos más allá de estos. Hay algún dato que se ha visto en animales de alguna incidencia de algunos cánceres de tipo urogenitales, pero que la realidad es que hasta ahora no hay datos que demuestren que esté claramente asociado con la droga. Eso con el uso se verá, pero la realidad es que hoy es un grupo nuevo de fármacos disponibles en la terapéutica, que en Argentina muy próximamente van a estar disponibles, que es una alternativa terapéutica más para el paciente diabético con tratamiento oral, para el diabético tipo 2. Tengamos en cuenta que como son drogas muy nuevas, no tenemos datos de seguridad cardiovascular a largo plazo, sobre todo lo relacionado con si influyen en la morbimortalidad, si tienen efectos favorables sobre la morbimortalidad a largo plazo en los pacientes diabéticos. No van a ser de primera línea, tal vez, digamos, probablemente por ahora van a ser más, si bien algunas guías lo ponen como segunda línea alternativa a la metformina, tal vez uno, hasta que pase más tiempo de experiencia de uso, podrían ser una línea posterior a los DPP4 o posterior a las sulfonilureas. Pero lo cierto es que tenemos un nuevo grupo de fármacos disponible, de muy reciente aprobación en el mundo, de muy reciente aprobación en Argentina, con efectividad terapéutica demostrada en trabajos clínicos multicéntricos, 0,6%, todavía, digamos, sin una gran experiencia de uso a largo plazo, sobre todo en seguridad general. Se sabe que los efectos colaterales hoy conocidos son escasos, no son graves, sobre todo lo que le decía de las infecciones genitourinarias y de la deshidratación, sobre todo en pacientes añosos. Tengámoslos en cuenta, sepamos que los vamos a tener disponibles próximamente y que probablemente en los pacientes esto de difícil manejo, donde uno requiere más de un fármaco, donde hay falla de más de un fármaco o intolerancia a más de un fármaco que tengo que asociar o no tengo alternativas terapéuticas que se me van cayendo, bueno, van a ser una opción más en el tratamiento del paciente diabético tipo 2. Hasta acá entonces llegamos con esta segunda
parte de las clases. Hablamos de incretin miméticos, hablamos de inhibidores de sodio y glucosa de tipo 2, incretin miméticos análogos sintéticos de GLP-1, inhibidores de PP4, ya disponibles, ya parte del arsenal terapéutico habitual de la diabetes tipo 2, y los inhibidores de sodio y glucosa de tipo 2, que ya están, digamos, disponibles en muchos lados, que van a estar aquí en cualquier momento en Argentina comercialmente disponibles porque ya están aprobados, así que los vamos a tener dentro de nuestra estrategia terapéutica como opción a poder utilizar. Bueno, cualquier duda también tenemos los foros disponibles. Muchas gracias y nos vemos en próximos módulos.